Colombia enfrenta una verdad incómoda que pocos se atreven a decir en voz alta. El presupuesto del Estado crece sin control mientras los resultados se reducen. En 2022, el presupuesto nacional era de 346 billones de pesos. En 2026 asciende a 546 billones. Pero más dinero no significa más bienestar. De esa gigantesca cifra, 358 billones se van en funcionamiento, 100 billones en pagar deuda y apenas 88 billones llegan realmente a inversión. Es decir, la mayoría de los recursos que pagan los colombianos terminan sosteniendo burocracia y compromisos financieros, no transformando vidas. Ante este panorama, se plantea una propuesta concreta. Antes de hablar de nuevas reformas tributarias, el Estado debería recortar gastos innecesarios, reducir contratos, limitar lujos oficiales y fusionar ministerios para ahorrar hasta 20 billones de pesos anuales. La pregunta es inevitable: ¿más impuestos o menos derroche? Por una verdad que es absolutamente incómoda, y es que el presupuesto del Estado colombiano es insostenible y el Estado cada vez funciona menos, pero lo peor, cada vez se puede financiar más. Yo les voy a decir y les voy a dar unos datos aquí para que ustedes los tengan en contexto. En el año 2022, esto fue antes de la llegada de Petro, el presupuesto del gobierno nacional era de 346 billones de pesos. No sé si ustedes se alcanzan a imaginar que son 346 billones de pesos, son millones de millones, una cifra absolutamente grande. Pero en el 2026, este año en el que estamos, el presupuesto creció y esto va ya en 546 billones de pesos. Y esto pareciera que fuera bueno. Todo el mundo dice, no, ahora tenemos mucha más plata, pero les voy a contar la verdad. El hecho de que haya crecido de 346 a 546 billones nos tiene metidos en un problema gigantesco. Porque aunque los políticos nos mienten diciendo que ellos tienen la plata y que el Estado tiene los recursos, la verdad es que todo esto lo paga la gente. ¿Y cómo se paga? De estos 546 billones de pesos, 300 billones se recogen en impuestos. Pues vamos a decirle aquí impuestos. Y otros 155 billones de pesos, que pena la letra de doctor, salen de deuda. Es decir, el Estado se endeuda para que con impuestos futuros se pague como tal ese tipo de gastos. Entonces tenemos que de aquí a acá crecimos el presupuesto en 200 billones de pesos. Pero ustedes dirán, Daniel, eso es bueno porque pues tenemos más plata y por lo tanto podemos ayudar a mucha más gente. Pero miren esto que yo creo que ustedes tienen que tener en cuenta. De estos 546 billones de 2026, que es toda la bolsa que tiene el gobierno nacional para atender a la gente en este año, ojo a esto, 358 se van pagando funcionamiento. Esto es más o menos como el 65%. ¿Qué quiere decir esto? Que 6.5 pesos de cada 10 pesos se van a pagar camionetas, oficinas, servicios públicos y burocracia. Es decir, no se van a atender a la gente. Ya hemos hablado del crecimiento desbordado del presupuesto. Pasamos de 346 billones a 546 billones en pocos años. También explicamos cómo más del 65% se va en funcionamiento. Es decir, el Estado crece, pero no necesariamente mejora. Y aquí es donde el dato se vuelve brutal. De esos 546 billones, 100 billones se van exclusivamente a pagar deuda, no a construir hospitales, no a mejorar carreteras, no a fortalecer la educación, a pagar lo que ya debemos. Y cuando revisamos cuánto queda realmente para transformar el país, la cifra es aún más reveladora: solo 88 billones para inversión. Piénselo bien, el país destina más dinero a pagar intereses y compromisos financieros que a generar desarrollo. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede crecer el presupuesto en 200 billones y al mismo tiempo sentirse que nada mejora? La respuesta está en la estructura del gasto. No es cuánto entra, es cómo se distribuye. Y si seguimos aumentando ingresos vía impuestos sin corregir esa estructura, lo único que hacemos es alimentar un modelo que prioriza deuda y funcionamiento sobre inversión. Ahí está el verdadero debate. No es ideológico, es matemático. Después tenemos que 100 billones de pesos, 100 billones, se van a pagar todo de estos 546 de este año, se van a ir a pagar la deuda, es decir, todo lo que nos hemos endeudado durante todos los años. Y cuando usted se pregunta qué realmente va para la gente, para la inversión, para las vías, para la infraestructura, pues tenemos que únicamente 88 billones se van a la inversión. Es decir, hoy pequeños y medianos empresarios, la gente que paga el IVA, la gente que paga impuestos todos los días, realmente no está pagando para que haya nuevas carreteras, no está pagando para que haya nuevas oportunidades, no está pagando siquiera para que atiendan las más vulnerables
vulnerables. Hoy la mayoría de gente está pagando realmente para que se paguen funcionarios, burocracia, para que se paguen oficinas, para que se paguen camionetas blindadas, para que se paguen escoltas y además para pagar la deuda que nos está consumiendo en este momento porque se ha contratado deuda en los últimos días a tasas absolutamente altísimas. Entonces, ¿qué le toca? Ahí sí, como dice la gente al pueblo, de los 546, 88 billones de pesos. Y es por eso que la mayoría de presupuesto y la mayoría de cosas no cambian. Se dice, tengo 200 billones de pesos más de presupuesto, pero la salud está peor, la economía está peor, la educación está peor y nada cambia. Y entonces, ¿cuál es la solución brillante que nos plantean cada 4 años cada vez que llega un gobierno? Y es, claro, como no tengo plata, si no tengo 88 billones para cumplirle a la gente las promesas que dicen campaña y financiar el presupuesto, pues vamos a inventarnos algo que se llame reforma tributaria. Entonces, cada 4 años, un presidente llega y dice, vamos a plantear una reforma tributaria para que bajaron los impuestos, no, para subirnos los impuestos y poder recaudar más plata. Pero el error de todo esto es que así usted haga reformas tributarias para aumentar los ingresos, pues la mayoría de ingresos se van a ir a esto y a esto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, y esa es la propuesta que nosotros tenemos, voy a ahorrar acá, y que le vamos a presentar al Congreso de la República y se le hemos presentado también a la ciudadanía, es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es mirar cómo ahorramos. Es decir, los gobiernos y los políticos deben dar señas y le deben decir a la gente, oiga, yo voy a administrar bien la plata y cuando la administre bien, pues hablamos de reforma tributaria. Y entonces viene el ciclo que ya conocemos. Cada 4 años cambia el gobierno y la solución mágica siempre es la misma: reforma tributaria. Nos dicen que es necesaria, que es urgente, que si no se aprueba el país se quiebra. Y así, presidente tras presidente, terminamos pagando más impuestos. Pero aquí está el problema de fondo. Ninguna reforma tributaria corrige la estructura del gasto. Si hoy 100 billones se van a pagar deuda y solo 88 billones llegan a inversión, ¿de qué sirve recaudar más si la plata sigue yéndose en lo mismo? Más impuestos no solucionan un Estado mal administrado. El enfoque tiene que cambiar. Antes de pensar en sacarle más dinero a la gente, el gobierno debería demostrar que sabe ahorrar, que puede reducir el derroche, que puede recortar burocracia innecesaria, que puede eliminar contratos que no generan valor, que puede fusionar ministerios y quitar lujos que no le sirven al ciudadano, porque el mensaje es sencillo. Un hogar cuando tiene problemas financieros no empieza pidiendo más préstamos, empieza ajustando gastos, y el Estado debería hacer exactamente lo mismo. Si logramos ahorrar 20 billones al año recortando excesos, no solo reducimos el déficit, también recuperamos algo que hoy está perdido, la confianza. Y sin confianza no hay reforma que funcione. Por eso nosotros creemos, y todas las reformas tributarias siempre han intentado recaudar entre 16 y 20 billones de pesos cada año para poder apagar lo que se llama el déficit fiscal. Nosotros nos pusimos muy juiciosos a revisar y encontramos que si reducimos lujos, si reducimos burocracia, pero sobre todo, si invertimos bien la plata y la metemos bien donde es, podemos ahorrarnos, ojo a esto, 20 billones de pesos cada año. ¿En qué? Según esta propuesta, ¿en qué nos vamos a ahorrar 20 billones en cada año? Mire, vamos a ahorrarnos entre 5 y 7 billones de pesos en contratos o órdenes de prestación de servicios. Para ustedes, para los que no lo saben, el gobierno Petro creó y contrató 73.000 nuevas personas por prestación de servicios. No son funcionarios, son OPS que además no le están generando un beneficio a la comunidad, sino que son lo que yo llamo empleo militante. Es decir, aumento la nómina del Estado a través de contratos de prestación de servicios, tengo unos votos asegurados, tengo unos líderes y luego esos líderes vienen a campaña y me ponen sus votos. Entonces hay que recortar, y esto no quiere decir que vamos a echar a toda la gente, simplemente estamos diciendo hay que recortar las OPS que hoy son corbatas, que son empleo militante, y eso nos va a hacer ahorrar unos entre 5 y 7 billones de pesos. Ojo a esto, que esto es muy importante. Podemos hacer un ahorro de 5.4 billones en una cosa que le encanta a los políticos: camionetas blindadas y escoltas. Para los que no lo saben, la mayoría de políticos y funcionarios que llegan a su cargo lo primero que hacen es pedir el carro. Les encanta tener carro y les encanta tener escoltas. Pero la gente que realmente necesita seguridad hoy está desprotegida. A los líderes sociales los siguen asesinando en los territorios, a la gente que está amenazada no los atienden, y a la mayoría de gente que no es político y está en la base, lo único que les dan es un celular o un botón de pánico. Eso es lo que les están dando hoy. Pero las camionetas y los escoltas realmente son únicamente para los políticos, para ponerlos aquí alrededor, en los restaurantes de Usaquén, para parquearlos en la G, pero sobre todo porque piensan y creen en que ese lujo lo deben tener. Entonces hay que recortar 5.4 billones de pesos en camionetas y escoltas. ¿Dónde más se está derrochando la plata y que nosotros creemos debemos entrar? Aquí va, 1.2 billones, vea esto, 1.2 billones de pesos en eventos. Para los que no lo sabían, hoy el Estado colombiano se está gastando 1.2 billones de pesos en eventos, logística, propaganda y pauta. Es decir, en la unidad de víctimas, por ejemplo, en vez de estar reparando víctimas, se han gastado más de 300.000 millones de pesos haciendo mesas, transportando gente en chivas, transportando gente para ir a eventos, marchas y demás para llenar las plazas. Cuando ustedes vean una plaza del gobierno en algún evento, créanme que esa plaza no es espontánea. Le han dado refrigerio, le han dado, y eso sale de la plata de los colombianos. Y entonces hay que decirle a las entidades: señores, hay que acabar los conciertos, hay que acabar las plazas, hay que acabar los eventos. 1.2 billones de pesos que puede ir realmente a inversión social. Hay un gasto del que casi nadie habla, pero que está drenando recursos silenciosamente: eventos, logística y plazas públicas. Hoy,
El Estado colombiano destina alrededor de 1,2 billones de pesos en conciertos, tarimas, transporte, refrigerios, producción, publicidad y movilización de asistentes. Y no estamos hablando de inversión social directa, estamos hablando de logística política. Mientras a muchos colombianos les dicen que no hay recursos suficientes para salud, educación o infraestructura, sí aparece el dinero para montar escenarios, llenar plazas y pagar operación comunicacional. Cada evento implica sonido, montaje, transporte de personas, alimentación y contratación externa. Todo eso sale del bolsillo del contribuyente. La pregunta es sencilla. ¿Es prioridad financiar espectáculos o resolver problemas estructurales? Si el país necesita recursos, el primer paso no debería ser una reforma tributaria. Debería ser cortar estos gastos que no generan desarrollo sostenible, porque cada peso que se va en logística política es un peso que no llega a inversión real. 2 billones de pesos más le estamos proponiendo al país en embajadas inútiles y viajes que está haciendo el gobierno en estos momentos. Hay que recortar la nómina oficial en el exterior, porque aquí lo único que se ha creado es una nómina militante para que los amigos del presidente vayan a sitios, a embajadas y consulados donde ni siquiera hay colombianos. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa. Seguimos nosotros. Y esta propuesta la hemos presentado y creemos que debe ser así. Vamos a ahorrar 5 billones de pesos, reduciendo el Estado. Hoy tenemos 19 ministerios y podemos llegar a 12 ministerios. 12 ministerios era lo que hemos tenido durante muchos años. Hoy tenemos 19 y lo primero que hay que hacer es acabar el Ministerio de la Igualdad, 1.3 billones de pesos, que lo único que hace es alimentar una burocracia y que no ha hecho más igual a nadie. Por el hecho de que haya un Ministerio de la Igualdad no quiere decir que haya igualdad. Y hay que fusionar otros. Hay que fusionar, por ejemplo, el Ministerio de Justicia con el Ministerio del Interior. Hay que fusionar el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia. Yo no puedo entender cómo es que hay un Ministerio de Ciencia y un Ministerio de Educación alrededor. Hay que acabar nuevamente el Ministerio del Deporte y convertirlo en Coldeportes. Antes funcionaba mejor. Cuando no era ministerio, Coldeportes ayudaba muy bien a los deportistas y hoy que es ministerio, gasta más plata, tiene muchas más burocracia y demás, no está funcionando. Entonces hay que volver y sobre todo también hay que hacer algo muy importante y es que hay que fusionar el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Ambiente. Esa cosa ya existía, solo que, y hay que decirlo abiertamente, incluso gente de mi partido en el gobierno del 2018-2022 cometió un error fundamental y es creer que los problemas del país se solucionan con la creación de una entidad. Y entonces el día que nosotros tengamos un problema de soltería porque aumentaron los solteros, entonces tenemos que crear el Ministerio del Amor para ayudar a buscar pareja a la gente. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Esa es la misma lógica con la que funciona hoy el Ministerio de la Igualdad. Hoy le presentamos al país con esa letra fea una propuesta para reducir y ahorrar 20 billones de pesos. El mensaje es clave. Antes que vengan aquí a proponernos una reforma tributaria para tapar el déficit fiscal, lo primero que debe hacer un gobierno es ser responsable y actuar como un buen administrador. Primero hay que dejar el derroche, hay que bajar la burocracia, hay que dejar la politiquería y comenzar a darles gestos de confianza a la gente. Si no hay confianza, no hay tributación. Colombia necesita enfrentar una verdad incómoda. El presupuesto del Estado ha crecido de manera histórica, pero los resultados no. Pasamos de 346 billones a 546 billones en pocos años. A simple vista suena positivo. Más recursos, más capacidad. Pero cuando uno mira cómo se distribuye ese dinero, entiende por qué el país no siente el crecimiento. De los 546 billones, 358 se van en funcionamiento, es decir, burocracia, nómina, gastos administrativos. Otros 100 billones se destinan exclusivamente a pagar deuda. Solo 88 billones quedan realmente para inversión, vías, infraestructura, desarrollo productivo, proyectos que transformen la vida de la gente. El dato es contundente. Estamos destinando más dinero a pagar lo que debemos que a construir futuro. Y frente a este panorama, cada 4 años la respuesta ha sido la misma. Reforma tributaria, más impuestos, más carga para empresarios, trabajadores y consumidores. Pero el problema no es únicamente cuánto se recauda. El problema es cómo se gasta. Si no corregimos la estructura del gasto, cualquier aumento en ingresos terminará absorbiéndose en funcionamiento y deuda. Por eso el enfoque debe cambiar. Antes de hablar de nuevos impuestos, el Estado tiene que demostrar que puede ahorrar, recortar contratos innecesarios, reducir órdenes de prestación de servicios que no generan valor, eliminar lujos como esquemas excesivos de camionetas y escoltas, frenar el gasto en eventos, logística y propaganda que no produce desarrollo, revisar embajadas, viajes y estructuras duplicadas. Ahorrar no es debilitar al Estado, es fortalecerlo, es priorizar inversión sobre burocracia, es mandar un mensaje de responsabilidad fiscal,
Un hogar cuando atraviesa dificultades no empieza cobrando más a sus hijos, empieza ajustando sus gastos. El Estado debería hacer lo mismo. Si logramos reducir el derroche y optimizar recursos, no solo bajamos el déficit, recuperamos confianza. Y sin confianza, ningún modelo económico funciona. La discusión no es ideológica, es matemática. Y el país necesita administradores responsables, no recaudadores permanentes.